Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol y esto es Constela tu Día. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo con mucha alegría de poder encontrarnos una vez más aquí en el canal. Quiero reiterar como siempre mi gratitud y mi amor a toda la gente que está haciendo que este canal pueda crecer y que pueda llegar a más personas. Así que gracias por tus me gusta, gracias por los comentarios, gracias por compartirlo, gracias por suscribirte. Y si no lo hiciste, bueno, te pedimos que lo hagas para que podamos hacer crecer esta comunidad de amor y conciencia. Y dentro de los comentarios vienen haciendo pedidos de temas que hace ya varias semanas que estamos respondiendo, así que sigan dejando en sus comentarios. Lo vamos haciendo cronológicamente, como todo tiene que ser, a través de un orden, y vamos respetando los pedidos de acuerdo a los que lo solicitaron en su momento. Es decir, que vamos respetando la cronología y el orden de jerarquía de quienes pusieron sus comentarios, y de ahí vamos siguiendo. Así que no se desanimen si todavía no vieron su video con su contenido, con su pedido, porque ya va a llegar. Así que el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a conversar hoy, que vamos a tratar de poner un poco de luz y poder mirarlo todos juntos, es un tema que también lo pidieron. Es un tema muy delicado, es un tema muy sensible, es un tema que puede tocar y puede herir muchas susceptibilidades, así que voy a tratar de expresarlo de la mejor manera posible, de la manera más respetuosa, y tratando como siempre de compartirles la filosofía de las constelaciones. Es mi intención que este espacio sea para que podamos hablar de las cosas difíciles, hablar de aquellas cosas que sucedieron, que nos siguen sucediendo en muchos casos, y encontrar caminos y vías de salidas, y sobre todo abrazar una libertad que tiene que ver con la libertad interior de decidir dejar atrás algunos traumas, dolores, heridas muy profundas para poder vivir y sentirnos más plenos y más al servicio de la vida, más conectados con la vida en realidad. Así que el tema que vamos a trabajar hoy es el tema de los abusos. Hicieron ese pedido, así que lo vamos a desandar un poco. Cuando hablamos de abuso, lo primero que tenemos que entender es energéticamente de qué estamos hablando. Nosotros hemos trabajado ya en varios videos, podés buscarlo en el canal, lo que tiene que ver con, por un lado, los órdenes del amor, que es una de las filosofías básicas, la base de las constelaciones, que habla de tres fuerzas. Una de ellas es el equilibrio entre el dar y el recibir. Y también hay otro video en donde hablamos de el intercambio, y nuevamente traemos este orden, esta fuerza que tiene que ver con el dar y el recibir. ¿Y por qué traigo esto cuando estamos por hablar de abusos? Porque justamente en esta dinámica lo que sucede es que hay un desequilibrio muy brusco entre el dar y el recibir. Es decir, hay alguien que genera un daño físico, emocional, económico, verbal, psicológico, sexual hacia alguien que recibe ese daño, y eso genera este desequilibrio entre lo que doy y lo que el otro recibe, generando una deuda en quien hizo, en quien tomó la acción, la decisión de ejecutar este abuso, este desequilibrio, y generando un dolor muy grande, un quiebre, un trauma, y por supuesto también una deuda que se siente muy profunda en su interior a quien recibió este daño, ¿no? Entonces, el abuso es eso, alguien que por su situación de poder, por su rol, por su jerarquía en un puesto de trabajo, por su lugar en la familia, por algún motivo generó un daño hacia otra persona. En las constelaciones lo llamamos victimarios, lo llamamos perpetradores, y por supuesto que del otro lado están aquellas personas que pudieron sufrir este daño y que se las conoce y que se las nombra y habitualmente como víctimas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de víctimas y victimarios, víctimas y perpetradores, en las constelaciones estamos hablando de esto, estamos haciendo eco a esta dinámica y a todas las consecuencias muy dolorosas que dejan todos estos eventos. Del lado del perpetrador, la única salida para quien hizo daño, y ese daño que se hace puede haber sido
en diferentes escalas, en diferentes magnitudes, con diferentes consecuencias. La salida es cuando nosotros podemos reconocer justamente que hicimos ese daño y podemos dedicar desde la culpa buena, la culpa que nos saca de la inocencia, la culpa que nos hace responsables, podemos poner toda nuestra creatividad al servicio de ver cómo reparamos, cómo saneamos, cómo resolvemos lo que hicimos a esa persona en particular, si es que es posible, o a la sociedad en su conjunto, como una manera de volver a balancear y volver a equilibrar ese desbalance. Del lado de la víctima que sufre este daño, lo que debería haber sucedido, lo que hubiera ayudado mucho es que cuando se estaba recibiendo ese daño de la índole que sea, la víctima se hubiese podido conectar con su propio perpetrador y poder defenderse. Una defensa que no es para escalar violencia, sino una defensa que es para protegerse, para resguardarse, para cuidar su dignidad. Y en general, cuando hablamos de abuso, no pudo existir esta posibilidad, no existió esta fuerza, esta energía por la edad que tenía la persona cuando lo padeció, por los recursos físicos, energéticos, emocionales, por miedo, bueno, por un montón de circunstancias que son sumamente válidas. No se pudo ejercer ese acto de defensa y esa energía quedó completamente estancada en la víctima. Entonces queda una especie de enojo reprimido o manifiesto, venganza, resentimiento, dolor, tristeza, todo eso queda anclado con el trauma. Y la liberación llega cuando justamente podemos volver a ese momento y tratar de liberar esa energía de una manera saludable para atender quizás a ese niño, esa niña, ese joven, a esa joven que padeció, o también puede ser el adulto que padeció ese trauma en ese momento, ese abuso y que no pudo poner el límite, exigir una reparación, exigir que se compense el daño. Si en el momento en que se genera el abuso, provocando toda esa energía estancada de mucho dolor que enreda y que envuelve a los dos, a víctimas y a victimarios, si hubiera podido drenar toda esa energía, hubiera sido sanador y justamente transformador. El tema es que a lo largo de la historia de la humanidad, los abusos en generales no fueron reconocidos por quienes los han llevado a cabo y muchas veces tampoco las víctimas pudieron hablar acerca de esto, pudieron encontrar espacios de contención, de amor, de respeto, de cuidado, de seguridad para poder reprocesar todo eso que le pasaba. Entonces, si por algún motivo te identificás y sentís que en algún momento podés haber generado algún daño, bueno, lo que podemos hacer todos nosotros, porque en más o menos medida todos lo hemos hecho, es primero reconocerlo desde el adulto y utilizando toda esa fuerza y toda esa autonomía, poner nuestra fuerza y nuestra energía para reparar, para sanear eso que pudimos haber hecho. Y si por el contrario te estás identificando con haber vivido alguna situación de abuso y ser la víctima de estas circunstancias, la idea es poder levantar la mano, es poder pedir ayuda y es entender que estamos en un tiempo diferente a lo que vivieron nuestros padres, a lo que vivieron nuestros ancestros y que ellos tuvieron que callarlo muchas veces, no pudieron hablarlo, fueron secretos familiares y todo eso lo único que hizo es seguir generando esta energía estancada de mucho dolor, de mucha separación, de mucha guerra, de mucho enojo de uno o de otro lado que realmente no nos lleva a ningún lugar. El acto de liberarnos de este lugar en donde nos hemos quedado a veces de víctimas porque realmente hemos sufrido estos eventos es un acto que podemos hacerlo nosotros mismos a través de decidir ya no poner nuestra energía
en ese evento, en ese recuerdo, en ese trauma y en los que se vivieron en el clan, retirar nuestra presencia, retirar nuestra energía de ahí, anclarnos en el presente, tratar de sanar hoy desde nuestro adulto a ese niño, a esa niña que quedó herido, poniéndonos como prioridad, poniéndonos en primera instancia, regalándonos la sanación, porque en definitiva, como ya lo hemos conversado en otros videos, cada uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. No podemos juzgar, ni reparar, ni expiar a otros. Sí podemos ejercer el derecho de la reparación en la medida en que sea posible, como un acto de tratar de drenar toda esa energía, y si no es posible ya por las circunstancias, por los tiempos, regalarnos a nosotros desde nuestra propia sanación y crecimiento y transformación, la liberación de ese espacio energético, entendiendo que quedarnos ahí lo único que hace es seguir generando más desgracia en general para nuestra propia vida y alimentando quizás energías de dolor que van a ser heredadas y pasadas de generación en generación, como ha sucedido. Hay mucho para hablar de este tema, hay mucho para decir sobre este tema. Desde las constelaciones sabemos que todos estamos a veces en la víctima y a veces en el perpetrador, y sabemos que la sanación profunda es cuando esto se puede reconciliar y se puede unir, pero es de un desafío espiritual tremendo. Así que nada, te aliento a que soltemos y que sanemos todos juntos. Algo que podemos hacer muy corto para poder conectarnos con esto es ponernos en centramiento como hacemos siempre, es cerrar los ojos, es conectarnos con nuestro corazón, es mirar los eventos que han sucedido en nuestra vida, en nuestra infancia, en donde quizás hemos sentido, vivido estos eventos difíciles. Quizás podemos identificar exactamente la edad, el momento, el lugar, y sin ir a conectarnos con el dolor y el miedo y todo lo que se generó en ese momento, manteniéndonos en el adulto de hoy, con los recursos de hoy, con la capacidad de gestionarse que tenemos hoy, con la seguridad quizás que hemos forjado en nuestra vida y en nuestro entorno en el hoy. Quizás desde ahí, con toda nuestra intención, ir y rescatar ese fragmento de nuestra alma que quedó anclado, que quedó enquistado, que quedó doliendo, que quedó sin ser drenado de ese momento tan difícil. Ir con todo el amor de nuestro corazón, ir tomar a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adulto en ese momento difícil, en ese momento doloroso, en ese momento en donde quedó esa huella energética, ir, tomarlo en nuestros brazos con todo el amor del mundo, abrazarlo, acogerlo, llevarlo a nuestro corazón y brindarle lo que necesitó en aquel momento y no pudo. Ser escuchado, quizás ser contenido, quizás permitirse llorar, quizás que alguien le diga que todo va a estar bien, que están para él, para cuidarlos. Es hacer un rescate de esa energía nuestra que quedó allí, en esa línea de espacio, tiempo, ese fragmento que todavía sigue muy vivo a pesar de que quizás esté en el pasado, y que sigue informando nuestro presente, y decirle: ahora desde este yo que tengo en esta actualidad, desde este adulto, desde esta manera nueva de pensar, de creer, de sentir, puedo atenderte, puedo cuidarte y puedo darte lo que en ese momento vos mismo, vos misma no pudiste,
ni los adultos quizás que te rodeaban pudieron. Entonces volvemos a atendernos y es como si pudiéramos volver y reconectar y recuperar esa energía distorsionada para que se transmute, para que se ilumine, para que se transforme y para que pueda volver a todo nuestro poder personal, para poder vivir desde un presente distinto y de cara a un futuro mucho más en libertad, en amor, en unión y en reconciliación. Ojalá que algo de esto les sirva, que puedan hacer este ejercicio y que puedan brindarse todo el amor que en ese momento necesitaron y que no se pudo, ya sin juicio, sin oposición, sin tristeza, sin resentimiento, entendiendo que todos hicieron lo que pudieron desde sus niveles de conciencia y desde sus facultades, capacidades, historias, traumas, heridas, y que ahora cada uno de nosotros nos podemos hacer responsables de nuestra propia alma, de nuestro propio corazón y de nuestro propio niño o niña. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por desafiar el espacio con sus pedidos y dejen sus comentarios, cuéntenos si algo de lo que le vamos compartiendo les hace sentido, los ayudan, de qué quieren que hablemos en los próximos encuentros y bueno, nos vemos muy prontito en el próximo Constela tu Día. Chao, chao.